Bien. Les decía, hoy vamos a ver el ejercicio el 10, 11 y 12, que son 3 ejercicios sencillos, son rápidos de hacer, son básicamente con los datos de la filtración, realizar la linealización, bueno, para los que han visto el video, realizar la linealización, buscar las dos, digamos, buscar la pendiente y la ordenada del origen, con la ordenada, la pendiente y la ordenada del origen, calcular la resistencia media específica de la torta, o sea, el alfa, y la resistencia del medio, el RM, para 3 ejercicios, o sea, para el 10, el 11 y el 12. Entonces, como o sea, son 3 ejercicios, el 10, 11 y 12 son 3 ejercicios basados en la misma solución, pero a diferentes presiones. O sea, hacen una operación, por decirlo de alguna forma, es el ejercicio 10 es con una determinada solución y determinada concentración, trabajan a una presión, a delta P constante, ¿sí? Con el ejercicio 11 es la misma solución, todo, pero hacen otro experimento, digamos, a otra caída de presión. Entonces los datos que van a tener de tiempo y volumen de filtrado van a ser diferentes. Y lo mismo con el 12, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ahora lo vamos a ver el ejercicio, pero se van a dar cuenta que cuando vean el cálculo de la resistencia media específica de la torta, ¿sí? El alfa, para cada uno de estos 3 ejercicios, van a ver que es distinto, ¿sí? O sea, no es el mismo para las 3. Eso significa que la torta es compresible. Si la torta fuera incompresible, ¿se acuerdan? No se deformaría, o sea, sería como filtrar con bolitas de vidrio, ¿sí? Como las canicas. Entonces no se deforma la torta, por lo tanto, ese alfa, o sea, la resistencia media específica de la torta se mantiene más allá de que nosotros variemos la presión, ¿sí? Entonces estaríamos en presencia de una torta incompresible. En este caso, como varía el alfa a distintas presiones para la misma solución, significa que la torta es compresible, tiene una compresibilidad. Entonces, para determinar esa compresibilidad, hay que calcular un alfa medio, ¿sí? Una compresibilidad media de la torta. Para eso, vamos a usar una fórmula empírica, que está en la filmina, ¿sí? Está al final de la filmina. Vamos a usar esa fórmula empírica, pero hay que hacer digamos, un cálculo matemático, ¿sí? Un pasaje de términos, etcétera, para ordenarla o acomodarla de tal forma que podamos utilizar los datos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces vemos el ejercicio 1, el ejercicio 10, ¿sí? Dice cálculo del tiempo de... Perdón, no estoy compartiendo, ¿no es cierto? Ahí voy. Bueno, ahí está. Se ve ahí, ¿no? Sí, profe, se ve bien. Bien. Dice cálculo del tiempo de filtración y de lavado en un filtro prensa, ¿sí? ¿Han visto los videos que dejó Miguel de cómo son los filtros prensa para vino? No, todavía no, no sé. ¿No vieron nada? Todavía no, profe. Miguel les dejó cargado unos videos de filtro prensa y de filtro rotatorio, ¿sí? Mañana van a ver con él el equipo propiamente dicho, les va a explicar bien el equipo, pero bueno, con el video se aclaran muchas cosas. Yo en la clase que les dejé grabada les hablo de filtro prensa y les hago señas, fíjense que uso el mismo cuaderno. Les digo que el marco tiene 2 áreas, ¿sí? Y ahí en ese video lo ven bien. Fíjense que cuando tengan un marco van a tener de cada lado, le ponen un cartón o una tela filtrante, en este caso un cartón filtrante. Por eso el área de los marcos es siempre por 2, ¿sí? Les digo para que lo relacionen con lo que vimos, con lo que les dejé yo en la otra clase. Bien, ya se empieza a borrar el PDF, no sé por qué. Ahí está. Cálculo del tiempo de filtración y de lavado en un filtro prensa. Dice, se ha ensayado la filtración de una suspensión de carbonato de calcio a 25 grados y los datos se presentan a continuación. ¿Sí? Nosotros hicimos un ensayo, o sea, se hizo un ensayo con una solución de carbonato de calcio a esta caída de presión, ¿sí? A 338 kilopascales,
338 kilopascales son aproximadamente 3,3, 3,4 atmósferas, ¿sí? 100 kilopascales es una atmósfera. O un bar, ¿sí? Entonces, la experiencia sí se trabajó a esta presión constante y entonces a estos determinados tiempos se fue juntando estos volúmenes, ¿sí? Se fue juntando este volumen. Entonces, dice, el equipo utilizado es un pequeño filtro prensa con un área de filtración de 0,045 metros cuadrados. Está hablando de un área total, ¿sí? La concentración de la suspensión es 23,5 kilogramos por metro cúbico. ¿Tá? Entonces pide calcular las constantes de la ecuación de filtración, y cuando pide las constantes, acuérdense, en el video yo les dije, no es la K1 y la K2, porque la K1 es la pendiente de la recta cuando hacemos la linealización, y la K2 es la ordenada al origen, ¿sí? Las constantes de filtración son la resistencia másica de la torta, ¿sí? El alfa, y el RM, que es la resistencia del medio. ¿Tá? La misma suspensión se filtrará en un filtro a escala industrial. El filtro está compuesto por 20 marcos con una dimensión interna de 900 milímetros por 900 milímetros, o sea, son cuadrados de 90 centímetros por 90 centímetros. Se empleará la misma presión y el proceso se llevará a cabo a presión constante, suponiendo que todas... a ver, esperen, denme un segundo. Ah, se me unieron los ejercicios. Bueno, el B es el 11. ¿Por qué se borra? Acá, ahí está, el 11 acá está. No, está bien, no, se me había borrado el número, perdón, disculpen la interrupción. Y bueno, tiene dos puntos, el A y el B. Vamos a ver los puntos, sigo leyendo como si no supieran leer. Entonces, vamos al ejercicio 10, que probablemente no se vea, claro, es obvio. El 11 sí se ve, pero no me sirve, quiero el 10. Bien, se ve, se está compartiendo el 10, ¿no? Entonces sí, tengo la tabla del ejercicio 10, ¿sí? Tengo los datos, tengo tiempo y tengo volumen, ¿sí? Y lo que calculamos es el T sobre B, ¿se acuerdan? Bueno, en el otro video yo se los expliqué. Esto es a partir de que si la filtración es constante, ¿sí? Nosotros tenemos, viene de la ecuación general de filtración, donde tenemos la derivada de T con respecto a B, o sea, la variación del tiempo con respecto al volumen, ¿sí? Pero esto viene de una inversa que se hace, aplicado en el ejercicio, ¿sí? En el video. Entonces, nos queda T sobre B, y cuando delta P es constante, ¿sí? Nos queda en función del volumen. Por lo tanto, nos queda la ecuación general que relaciona T sobre B como una variable, ¿sí? Contra el volumen. Por eso calculamos para los datos de T y para los datos de B, ¿sí? Hacemos la relación T sobre B y nos da, en este caso, fíjense que la línea roja es la curva de R, ¿sí? Que es la relación T sobre B contra volumen, ¿sí? Contra los datos de volumen. ¿Tá? Voy a buscar voy a buscar la clase así no los pierdo. Ahí está. Esto, ¿sí? Yo estoy hablando un poco como que ya vieron el video, porque la idea es esa, porque si no perdemos mucho tiempo, son muchos ejercicios, pero tenemos poco tiempo para verlos, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando tengan los videos los vayan viendo, entonces a la clase siguiente solamente hacemos un repaso, por decirlo de alguna forma, o lo que yo digo en una clase ya se vio previamente en el video. Entonces, a esto me refiero, ¿sí? Cuando es a delta P constante, ¿ven? A delta P constante tenemos que T sobre B, que viene de acá, ¿no? Viene de esta integración acá. Entonces, cuando tenemos para valores de T entre 0 y T y B entre 0 y B, ¿sí? Nos queda que esta relación T sobre B en función del volumen, ¿sí? Y habíamos dicho que todo esto era un K1, ¿sí? Este K1 acá, y que todo esto era el K2, ¿sí? O sea, la pendiente K1 y la ordenada al origen K2, ¿tá? Entonces, con esos datos de la filtración,
Vamos a volver al ejercicio. Con estos datos de filtración de tiempo-volumen, ¿sí? Calculo el T sobre B, ese que veíamos recién en la filming, en la fórmula. Tengo T sobre B y obviamente acá yo lo tengo como en raya, pero esto es puntos, ¿sí? Este punto con este punto, o sea que yo tendría un conjunto de puntos acá en la gráfica, ¿está? Por lo tanto, para yo saber qué función, o sea, lo que debería hacer es ajustar esa serie de puntos, esos grupos, esos puntos experimentales, ajustarlos mediante una curva, ¿sí? Y eso lo hago como es una recta, ¿sí? Lo ajusto a través del infit, ¿sí? Con una recta, que yo les expliqué que le dábamos, o sea, llamábamos a una función f de x que tuviera forma de recta, ¿sí? O sea, es una matriz de 2 por 1, donde tenemos el factor, digamos, la ordenada al origen es 1 y x es el factor lineal, ¿sí? Y luego calculamos, yo le puse coeficientes, en otro video le puse S como de solución, por decirlo de alguna forma, y es el linfit, y dentro del argumento del linfit va la variable independiente, que en este caso es el volumen, ¿sí? Porque estamos graficando la relación T sobre B contra volumen, la variable independiente, que es R, ¿sí? Y ambas van adimensionales. ¿Adimensionales con qué unidades? Y bueno, unidades que correspondan, obviamente, ¿sí? Si van a ser unidades, si esto es volumen, serán unidades de volumen, ¿sí? Litro, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, el que ustedes quieran. El tema es que, y lo mismo para R, ¿sí? No necesariamente estas unidades acá tienen que ser las mismas que acá. Ustedes quieren colocar las mismas, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Como para no perderse. Usaron litro acá, usan litro. Usaron centímetro litro, segundo litro, usan segundo litro, no hay problema, ¿sí? El tema es una vez que hacen la linealización. Cuando hacemos la linealización, ¿sí? Los valores que nosotros obtenemos acá, este coeficiente 1 y este coeficiente 2, que sería nuestro K1 y nuestro K2, ¿sí? Están en función de estas unidades, litro y segundo litro, ¿tá? Entonces, cuando nosotros definamos, en este caso definimos el K1 como el coeficiente con el 1 matricial, ¿vieron? Este valor es coeficiente 1 y este es el 2, ¿está? Entonces, con el coeficiente 1 por x, ¿sí? Que esto es la función f de x, es coeficiente 1 por x más coeficiente 2x, o lo mismo sería poner f de x igual a esta f minúscula de x, ¿sí? Por el coef. Entonces, es uno por el otro y ya calcula con las dos matrices. Cuando definimos este K1, ¿sí? Las unidades que debemos darle son las unidades correspondientes a las unidades que nosotros hicimos adimensionales aquí, ¿sí? Por lo tanto, K1, ¿sí? Tiene unidades de segundo litro cuadrado. ¿Se acuerdan que esta ecuación esta ecuación, ¿sí? Si yo tengo volumen acá y esto es K1, todo esto es K1, ¿me siguen? ¿Vieron lo que hice o no? ¿Se entiende? ¿O hice lío? Sí, se entiende, profe. Bien. Bueno, menos mal que tengo una sola alumna, por lo menos después le aplique a los demás. Si esto es K1, ¿sí? Y yo las unidades que tengo que tener acá son T sobre B, esto te he explicado en el otro video con un poco más de detalle, ¿sí? Así que si no lo entienden ahora, lo ven en el video. Pero T sobre B tiene unidades de segundo litro, ¿sí? El R, o segundo, o sea, tiempo por unidad de volumen. Mi K1 multiplicado por volumen acá, ¿sí? Tiene que tener entonces K1 unidades tales que al multiplicarla por una unidad de volumen me quede segundo litro, ¿tá? Entonces mi K1, mi pendiente, tiene que tener unidades de segundo por litro cuadrado, ¿sí? O unidades de tiempo por unidad de volumen al cuadrado, ¿sí? Cosa de que esta unidad de volumen con esta unidad de volumen se van y me queda
en unidades de segundo, o sea, tiempo por unidad de volumen, ¿sí? A la 1 sería, que es la unidad que tiene T sobre B. Y esta, K2, que es la ordenada al origen, como no está afectada por el volumen, ¿sí? No está multiplicada por el volumen, entonces la unidad que tiene que tener es de la misma que R, ¿sí? O sea, tiempo por unidad de volumen, ¿tá? Entonces, esta unidad que yo le doy acá debe corresponderse con esta, ¿sí? Recuerden bien eso. Defino K1 y defino K2, ¿sí? Iguales a los coeficientes estos con la unidad correspondiente, y a partir de ahí, ¿sí? Tengo una duda, o sea, porque usted dijo que el K2 debía tener los mismos valores que RM, ¿cierto? No, que R, que esta R, la relación T sobre B. Si vos te fijas, esto, o sea, estos son dos términos, ¿no es cierto? Tengo este término, acá, más este término. Si la unidad de esto, es, voy a buscar ¿cómo se ocultaba esto? Un segundito, ocultar, control, ahí está. Si la unidad de T sobre B, ¿no es cierto?, es segundo sobre litro, ¿sí? T sobre B es segundo litro, para que haya una igualdad, yo tengo que tener segundo, o sea, tengo que tener segundo litro más segundo litro. ¿Me explico? Si yo tengo segundo litro más segundo litro, me da en unidad de segundo litro. Si yo tengo segundo litro cuadrado, como unidad en todo este término, incluyendo B, acá o sea, me está faltando algo, o sea, algo está mal porque estoy teniendo un litro al cuadrado o una unidad de volumen al cuadrado en el denominador. Por eso digo, si K1, que es esto, está multiplicado por B, ¿sí? Las unidades de K1 deberán ser entonces segundo sobre litro, en este caso al cuadrado, ¿sí? ¿Está? Por este volumen acá. Comprendo. Entonces me va a quedar esto por volumen, que sería litro. Litro con este litro al cuadrado se va y me queda segundo litro en este término. Y el término independiente, que es el K1, el K2, perdón, que es la ordenada al origen, ya tiene las unidades de T sobre B, ¿sí? Entonces, directamente, como el coeficiente 2 no está multiplicado por volumen ni por nada, directamente las unidades son las mismas unidades que R. Dije R yo, sí, me refería a esta, ¿no? A lo mejor se entendió RM, pero no, es esta R, ¿sí? Es la relación T sobre B, ¿está? Sí, yo tuve una confusión como que el K2 era todo el segundo término, pero sin RM. Fue confusión mía, profe. Claro, no, el RM sí es una constante, ¿sí? Es la constante que nosotros vamos a determinar. Fíjate en la guía, acá, ves que está como T sobre B igual a K1B más K2, donde K1 es todo esto por B, ¿sí? Y K2 es esto completo, ¿sí? Mu RM sobre área por caída de presión, ¿sí? Sí, ahí se entendió, profe. Bien, entonces, una vez definido K1 y K2, ¿sí? Definimos ambos, K1 y K2, con sus unidades, etcétera, sabiendo que K1 es esto y que K2 es esto, y conociendo el tipo de solución y las características de la solución, o sea, sabemos cuál es la concentración, sabemos cuál es la viscosidad, tenemos el área del filtro con el cual estamos trabajando y sabemos cuál es la caída de presión a la que trabajamos, despejamos de K1, despejamos nuestro alfa, ¿sí? Nuestra resistencia específica másica de la torta, despejamos esta. Y del K2 despejamos RM, ¿está? Con eso ya tenemos alfa y RM, que son las constantes de filtración, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos buscando. Recuerden, cuando en los ejercicios se les pida, calcule las constantes de filtración para tales condiciones, etcétera, 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 no es el K1 y el K2, ¿sí? Sino que es el alfa y el RM, ¿sí? Para esas condiciones. Si la torta que se forma es una torta compresible, alfa va a ser
distinto para diferentes presiones, ¿sí? Si la torta es una torta incompresible, ¿sí? El alfa se mantiene, ¿tá? Y eso lo pueden ver en ejercicios de la guía 2, van a notarlo a eso, van a encontrar que se aclara, ¿sí? O sea, se hace la aclaración, suponga torta incompresible, o sea, le dice que tienen que hacer un cálculo, etcétera, etcétera, calcule y después se hace la misma filtración, pero ahora con otra área, calcule cuánto tiempo va a llevar la filtración, o qué volumen de filtrado se va a obtener. Y bueno, y le dice, suponga torta incompresible. Bueno, sabiendo eso, ustedes pueden relacionar las dos situaciones, digamos, las dos operaciones las pueden relacionar porque el alfa se mantiene, ¿sí? Y el RM siempre es el mismo. En este caso, si no varía en el filtro, obviamente, ¿no? Entonces, ahora para la parte B, ¿sí? Que planteaba un volumen, voy a leerlo porque no me acuerdo qué decía. ¿Dónde está? Acá. Parte de la misma suspensión se filtrará en un filtro a escala industrial, ¿sí? Esto era a laboratorio. El filtro está compuesto por 20 marcos con una dimensión de 900 por 900, ¿sí? Se empleará la misma presión y el proceso se llevará a cabo a presión constante, ¿tá? O sea, se trabaja a esta misma presión, que acá se borró, 338 creo que era kilopascales. Se trabaja a la misma presión y en condición a delta P constante, ¿sí? Una filtración a delta P constante. Dice, suponiendo que todas las propiedades se mantienen iguales, ¿sí? Porque es la misma solución, etcétera, lo único que hacemos es agrandar ahora el filtro, calcular el tiempo para obtener 10 metros cúbicos de filtrado. Entonces lo que buscamos ahora es, bueno, me voy a un filtro más grande, voy a filtrar en un filtro más grande. ¿Cuánto tiempo me va a demandar conseguir 10 metros cúbicos de filtrado? ¿Sí? Como los datos del laboratorio yo ya los tengo, ¿sí? Y lo único que hago es variar el área. Entonces ahora busco un volumen final de 10 metros cúbicos. Lo único que voy a cambiar es el área, ¿sí? Me cambia el área, la torta es la misma, ¿sí? La compresibilidad de la torta no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la caída de presión en la que voy a trabajar es la misma, me dice, ¿sí? Entonces voy a trabajar a la misma caída de presión, lo único que voy a hacer va a ser agrandar el filtro. Mi filtro ahora va a tener un área, ¿sí? Me dice lado por lado, o sea, me decía que los lados eran iguales, o sea, que eran placas cuadradas de filtración. Entonces, 900 por 900, y es por 2, acá está el 2 que yo les explicaba recién, ¿sí? Es por 2 porque en los filtros de placas y marcos, y si lo ven en el video que dejó Miguel, ¿sí? O en cualquier imagen que está en la presentación, el PowerPoint que les dejé, ¿sí? En el PDF. Si esto es el marco, ¿sí? Suponiendo que esto es el marco por el cual yo voy a filtrar, el marco puede ser de madera, puede ser plástico, puede ser de teflón, lo que sea. Entonces, por un sector ingresa, el marco generalmente está ranurado en la zona central donde va la placa, ¿sí? Donde va la placa filtrante. Entonces, alimenta por acá, ¿sí? Y si uno no pone filtros ni de un lado ni del otro, el líquido saldría por acá, ¿sí? Esto tiene como un mallado, ¿sí? Es como que está perforado acá, ingresa, se mete por dentro y sale por acá el filtrado, el líquido, ¿sí? Entonces, ingresa por acá, por la misma presión se va moviendo por dentro del marco, y el líquido no es que uno ingresa el líquido, no me estoy viendo, permiso, voy a ponerme para verme, así veo si estoy enfocando bien. El líquido ingresa por acá, ¿sí? Y no es que porque ingresa por acá va a ir hacia adelante, va a ir en este sentido, se ingresa así, va a ir para allá. No, el líquido ingresa acá y va a salir para allá y para acá, ¿sí? Entonces, al ingresar por acá, recorre todo el marco por dentro y sale por este lado, el líquido filtrado sale por este lado hacia atrás, ¿sí? Por la misma presión de la bomba, por el mismo caudal de la bomba. Entonces, cuando ingresa, como el líquido sale por acá y por acá, ¿sí? Y nosotros tenemos dos telas filtrantes, entonces, ¿el área del marco cuál es? Y bueno, suponiendo que esto sea 900 por 900, va a ser esto por esto, 900 por 900, ese es el área. Pero es el área de una cara, ¿sí? Si mi filtro estuviera ciego acá atrás, y bueno, me entra por acá, me sale por acá, el área de filtrado es 900 por 900. ¿Me siguen o no?
Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien, entonces, como el área de filtración, o sea, como el filtro, el líquido a filtrar sale por ambas caras del marco, ¿sí? Y en ambas caras tenemos una tela filtrante que ocupa más de lo que es el marco, porque generalmente sobresalen, pero el área de filtración está dada por la parte ranurada, por decirlo de alguna forma, de ese marco. Si es acá es 900 por 900 aquí dentro, la tela está acá, el área donde filtra va a ser 900 por 900, ¿sí? Pero dos veces, porque del otro lado también, porque el líquido ingresa y se mueve para allá y para allá, ¿sí? Hay una imagen, yo les dejé una imagen en la clase, fíjense, que hay una imagen que se ve el filtro y se ve el ingreso y la flechita, cuando ingresa la flechita, está marcado con flecha, digamos, cuando la flecha ingresa, las flechas se van para este lado y para este lado, ¿sí? Revisen ese dibujo en la filmina. Entonces, por eso es dos veces el área del marco, ¿sí? Por eso es por dos, ¿tá? Ahora, si en este caso, fíjense, apenas empezó el ejercicio, decía, cuando lo leí, decía que el área del filtro era 0,045 metros. Si no me dice cuántos marcos son, ni nada de eso, y me dice que el área de filtración es 0,045 metros, directamente ese número, listo, yo supongo como que el área total es 0,045, o que esa área de 0,045 metros ya comprende ambas caras del marco, ¿sí? Entonces es cuestión de leerlo bien, ¿sí? Yo tampoco se la voy a dar capciosa como para que reniegue, no se preocupen. Entonces, ¿dónde me quedé? El ejercicio 10, bien, estamos acá. Teníamos el área, dos veces el área, y ahora la cantidad de marcos, ¿sí? Porque no es, bueno, lo van a ver en el video que les dejo Miguel, pero no es que tienen un solo marco, ¿sí? Sino que tienen marcos que están apretados entre ellos, ¿sí? Y luego con una prensa se ajustan. Entonces se lo forza al líquido a ingresar por un costado, ¿sí? Con la bomba se lo ingresa por un costado, recorre todo el marco, filtra, y por acá va saliendo el líquido filtrante, pero a su vez ese líquido ingresa y pasa a otro marco, o sea, los marcos están conectados, ¿sí? Como por un canal, que al unirlos entre todos, digamos, los canales coinciden, tienen una junta acá para que no pierda, obviamente, ¿no? Y de este lado también. Entonces el líquido ingresa acá, se mete a este marco, pero como hay otro marco acá hay una tela, ¿sí? Entonces acá hay otro marco y están unidos los marcos, el líquido también continúa para acá, no es que entra en este, se filtra en este, sale el líquido y se mete al otro marco, no, va por todos los marcos, ¿sí? Entonces, como tenemos 20 marcos, es el área de un marco completa, o sea, el área, ambas caras del marco, por 20, ¿sí? Por la cantidad de marcos que tengo. Entonces ahora yo tengo un área total de 32,4 metros cuadrados, ¿tá? Ahora, suponiendo esta área total, y como la caída de presión no cambió, y estas condiciones no cambiaron, porque son las condiciones del fluido, ¿sí? La viscosidad del fluido y la concentración del fluido sigue siendo la misma. La resistencia específica de la torta no cambió porque es el mismo fluido, a la misma presión, etc. No me va a cambiar el alfa. Entonces, con esa información de la ecuación esta, ¿sí? De esta ecuación general, bueno, no baja, control X. No sé, ahí está. De esta ecuación general, ¿ven? Lo único que hago es pasar el volumen ahora, que es una constante. El volumen es el volumen que yo quiero obtener de filtrado. Este volumen final de filtrado lo paso a este miembro como una constante. Entonces lo único que tengo que hacer es calcular el valor del tiempo, ¿sí? Voy a tener acá volumen al cuadrado por volumen, ¿tá? Las unidades ahora se acomodan solas, ¿sí? Porque vamos a tener las unidades de viscosidad, unidades de resistencia específica másica de la torta, el alfa, que ya lo calculé acá, ya contempla las unidades del K1 que definí yo acá, entonces las unidades se acomodan solas, ¿sí? Por eso no se preocupen. ¿Quedó claro cómo era este? Y con eso calculamos el volumen, ¿sí? El tiempo de filtrado para obtener, o sea, este tiempo de filtrado es el necesario para obtener 10 metros cúbicos de filtrado de una solución de, no me acuerdo qué es lo que era, trabajando a una caída de presión constante, ¿sí? De 338 kilopascales,
donde la concentración de esa solución era esta y el área total del filtro que yo usé es este. ¿Se entendió cómo sería? O sea, ¿cómo es el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien, Sí, profe. bárbaro. Entonces, Profe, quería hacerle una consulta sí, antes de que continúe. mientras borro, vos decime. Una duda que tengo es con respecto al tipo de filtro, o sea, porque sé que existen más de uno. No Sí. sé si usted toma el que nos explicó recién, que tiene doble caras, o nos va a decir diferentes filtros o algo por el estilo. Pregunto para saber. No, yo te puedo decir que no vamos a ver filtración continua, o sea, no vamos no llegamos a ver filtración continua, o sea, un filtro rotatorio no lo vamos a ver. Mañana lo van a ver con Miguel, pero no vamos a ver el cálculo, a pesar de que hay ejercicio y de que se usa en la industria, etcétera, no lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Lo que sí, los cálculos generalmente son una filtración de torta, ¿sí? Como la que estamos viendo, son filtraciones con formación de torta, si no, no podríamos calcular las constantes, ¿está? Y lo que puede variar es el tipo de filtro, ya sea un filtro prensa de placa y marco o un filtro de hojas, ¿sí? De acuerdo al tipo de filtro que vos tengas son las ecuaciones de velocidad que usarías para calcular, ¿sí? Pero no se preocupen porque yo se los doy todas las ecuaciones y con eso les alcanza para calcular. Así que no nos vamos a salir de un tipo de filtro de torta, de placa y marco o un filtro de hoja, ¿sí? El filtro de hoja es un filtro el cual tiene, digamos, la hoja está media como suelta, como por decirlo de alguna forma. Entonces lo único que hace es pasar el fluido a través de la hoja y filtra. Entonces la cara es la que filtra, ¿sí? No está dentro de una placa, de un marco comprimida, sino que está armado, ¿sí? Pero pasa el fluido, deja la torta, se deposita y va atravesando las distintas hojas y después el fluido se saca el filtrado, se saca por abajo, por ejemplo. ¿Tá? Sí, sí. Yo Pero principalmente es para ver el tema del cálculo del área. Como bien usted dijo, sí, en el caso que nos dio, el área la tenemos que multiplicar, claro, por dos. claro. Pero puede haber algunos diferentes filtros que solamente tengan una cara. Principalmente Sí, es para no, te saber puede eso. decir, te puede decir que haces el cálculo en un filtro de laboratorio y te dice el filtro de laboratorio es un tanque circular o un disco circular, el que tiene una placa perforada, lo que sea. ¿Me explico? Entonces, por lo único que haces es tirar el líquido ahí, lo comprimís y trabajás, o sea, lo comprimís, lo trabajás a una determinada presión, es más o menos como el filtro que nosotros vamos a hacer en el práctico si los casos no siguen subiendo, los casos de COVID. Pero bueno, sería como trabajar en un filtro, te dice el filtro tiene un filtro de un diámetro en un tanque de diámetro tanto, usted introduce la solución a filtrar, el medio filtrante es una tela así, así, o un papel de filtro, o un cartón, o una lona determinada, etcétera, ¿no es cierto? Y te dice, el tamaño del tanque es de tanto de radio. Y bueno, lo único que hay que hacer es calcular esa área circular, por ejemplo, y con eso, a partir de ahí, calculas las condiciones, digamos, las constantes de la filtración, ¿sí? Después, sabiendo esas constantes, como la solución no... si el caso del ejercicio de recién, si vos ahora a la misma solución vas y la filtras en un filtro de prensa, ¿sí? Te dice, bueno, un filtro prensa de placa y marco de tanto, ahí sí deberás calcular la nueva área, pero las condiciones que vos, las constantes que vos obtuviste o la información que vos obtuviste a través de la experimentación, la calculaste en otro filtro, ¿sí? ¿Me explico? O sea, vos podés Sí, usar o dos sea, filtros, vos podés usar dos filtros diferentes, vos podés utilizar dos filtros diferentes para experiencias distintas y obtener los mismos resultados, ¿me explico? O sea, si la solución no cambió y no cambió el área, no cambió la solución, la viscosidad, no te va a cambiar tampoco la torta, ¿sí? Y la presión a la que trabajas es la misma. Estamos hablando a una caída de presión constante, ¿no? En este caso vos haces una filtración en un tanque a 2 kilos y después 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado,
Y después vas a un filtro prensa y lo trabajas a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, la misma solución exactamente. Lo único que cambia es el área. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ah? Ahí lo entendí, profe. Bien. En ese sentido, sí, no habría problema. Vos podés tener el ejercicio que empieza como una experimentación y con los datos de la experimentación calcular una cosa y después moverte a la parte industrial, o sea, al llevarlo a la industria y decir, bueno, ahora esto va a ser más grande, bueno, pero las condiciones no cambiaron, las condiciones que yo obtuve, la información que yo obtuve como resultado de la experimentación no cambió y puedo suponerlas acá iguales, ¿está? Lo único que cambia es el equipo. Comprendo. Bien. Gracias, profe. Estamos. Entonces, vamos ahora al ejercicio 11. ¿Sí? El ejercicio 11 básicamente, bueno, está borrado el ejercicio 11, ¿ven? Qué bonito que es. Voy a... Ejercicio 11. Bueno, no lo abro. Ahí está. Ejercicio 11. ¿Sí? El ejercicio 11 lo que pide, no sé dónde está la guía, acá. Cálculo del tiempo, me voy a minimizar ahí. Cálculo del tiempo de filtración y de lavado de un filtro, prensa debe ser, porque no se lee, de una experiencia de laboratorio de filtrado, una suspensión de carbono, creo que está escrito esto. Cálculo de tiempo de filtración y de lavado en un filtro prensa, de una experiencia de laboratorio de filtrado de una suspensión de carbonato de calcio en agua a 25 grados centígrados, a presión constante, la caída de presión igual en el filtro es igual a 46,2 kilopascales. Bien, ahora cambió la caída de presión. Se obtuvieron los siguientes datos, ¿tá? Estos datos. El equipo utilizado es un pequeño filtro prensa de esta área. La concentración de la suspensión es esta, es la misma que la otra, ¿sí? ¿Está bien el ejercicio? Sí, está bien. Y plantea la misma... Oh, esto era de marcar, lo está tapando. Bueno, no importa. Pero plantea las mismas condiciones que el otro filtro, ¿sí? O sea, de 900 por 900, etc. El cálculo es el mismo. Y ahora el volumen a obtener es 2,3 metros cúbicos. Lo que ahora cambio son los datos obtenidos. Hicimos una experiencia a esta presión, entonces los datos que obtuvimos son estos, ¿sí? Tiempo, volumen, calculamos el T sobre B, y con él hacemos, obviamente tendríamos todos puntos, si hiciéramos una gráfica previa de T sobre B contra B, obtendríamos una gráfica de puntos, ¿sí? Que tienen la forma de una recta. Entonces lo que mejor ajusta es una recta, ¿está? Calculamos lo mismo de esta forma, ¿sí? Con el Limfit, calculamos el K1 y el K2, ¿sí? Con sus unidades, etc. Y a partir de ahí alfa y RM, y con eso los datos de la filtración, ¿sí? Es lo mismo que recién. Es el mismo ejercicio, solo que cambió la información, o sea, cambiaron los datos de la experiencia, ¿tá? Los datos de tiempo y de volumen de filtrado. Pero fíjense, perdón, vamos a hacer un parate. Fíjense, ahí lo cerré el 10. Voy a abrir el 10. ¿Ven? La suspensión era la misma, ¿sí? Solo que cambiábamos la presión, ¿tá? La suspensión era a esta concentración, ¿sí? Con esta área, ¿sí? Esta área digamos, de laboratorio, ¿no? El ensayo de laboratorio era con el mismo filtro prensa, pero a una presión diferente. Acá en el ejercicio 10 obtuvimos este valor de alfa, o resistencia específica de la torta, media específica de la torta. 1,68 por 10 a la 11 metros por kilo, ¿sí? Y en el ejercicio 11, a una presión diferente ahora, a menor presión, fíjense, a una caída de presión menor, obtuvimos un valor de alfa, ¿dónde está? Acá está. Un valor de alfa de 1,37, ¿sí? Un poquito más bajo, ¿tá? También porque la comprimimos menos, también. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que estamos filtrando en el mismo equipo, estamos haciendo una filtración con la misma solución y con la misma solución, con el mismo equipo, con la misma área, etcétera, pero cambiamos la caída de presión. Cuando le aumentamos la presión o le disminuimos la presión, el alfa varía, ¿sí? Eso significa que la torta es compresible.
Entonces, tenemos para el ejercicio 10 esta resistencia específica másica de la torta. Para el ejercicio 11 tenemos este, y para el ejercicio 12, que debe estar obviamente borrado, no está borrado, fíjense, para las mismas condiciones, o sea, la misma concentración de la solución, la misma área del filtro de ensayo, la misma viscosidad, etcétera, pero ahora con una caída de presión de 194 kilopascales, una intermedia entre las dos anteriores, ¿sí? Obtenemos este valor de resistencia específica másica de la torta, ¿tá? Entonces, tenemos 3 experimentos, o sea, 3 ensayos en iguales condiciones, solo que variando con una variación de la presión, y notamos que cambia la constante de filtración. Entonces, estamos en presencia de eso, de una torta compresible. Por lo tanto, ahora, y el 13 está borrado, vamos a abrir el 13. Necesitamos encontrar una resistencia másica específica de la torta, ¿sí? Un alfa genérico para esta solución, a la cual yo digo, bueno, ahora en vez de trabajar a estas presiones, ¿sí? A 46,2 o a 194 o a 338, quiero trabajar a 500 kilopascal, a 5 atmósferas. Entonces, bueno, a 5 atmósferas, ¿cuánto va a ser la resistencia específica másica de la torta? Y bueno, a partir de esta ecuación empírica, ¿sí? Nosotros podemos determinar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un valor de alfa constante, ¿sí? Que sería un valor de alfa medio o resistencia específica media de la torta para este tipo de solución, para esta solución en particular, la cual a diferentes, y dada la compresibilidad que tenga la torta, ¿sí? Dada la compresibilidad de la torta, que es el N, ¿sí? O el S, como lo pueden ver en las filminas, creo que está como SC o S, o en algún lado puede que esté como S, ¿sí? Variando la caída de presión, yo obtenga la resistencia específica másica de esa torta, ¿sí? Sin necesidad de hacer un ensayo a la presión de 500 kilopascales. ¿Me explico? Entonces yo, con estas 3 experiencias, calculo una resistencia específica de la torta y digo, bueno, ahora a 500 kilopascales, la resistencia específica de la torta es esta. ¿Por qué? Porque con estas experiencias yo ya sé que a través de esta ecuación las puedo relacionar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Y esto era lo que yo les planteaba. Como esto es, fíjense que es una ecuación exponencial, nosotros estamos realizando gráficas de recta, ¿sí? Podemos aplicar logaritmo en ambos miembros. Yo aplico logaritmo en este miembro y en este miembro, ¿sí? Al aplicar logaritmo en ambos miembros me queda logaritmo del alfa variable, ¿sí? Y lo llamé alfa variable a los diferentes alfas de las experiencias anteriores, ¿sí? Este alfa es para la experiencia a 46,2 kilopascales, este alfa es para la experiencia 194,4 y este alfa la experiencia a 338, ¿sí? Cada uno de ellos tiene su caída de presión, ¿tá? Entonces, si yo aplico logaritmos en ambos miembros, voy a tener el logaritmo de los alfa variables, por decirlo de alguna forma, igual al logaritmo del alfa cero, que es el que nosotros desconocemos, más, y acá aplicamos la propiedad de los logaritmos. El logaritmo de una potencia, ¿sí? Bajaba el exponente, ¿se acuerdan? Baja el exponente, y el logaritmo de un producto era la suma de los logaritmos. No sé si se acuerdan de eso es análisis 1. O bueno, en la secundaria también lo veíamos. Pero bueno, el logaritmo de un producto, ¿sí? ¿Se acuerdan que el logaritmo es distributivo para el producto y para el cociente, pero no para la suma y para la resta, ¿sí? O sea que si yo tuviera el logaritmo de una suma, no podría distribuir el logaritmo de esto más el logaritmo de esto, ¿sí? Tengo el logaritmo de un producto, sí, distribuyo el logaritmo de alfa más el logaritmo de la caída, más el logaritmo de la caída de presión, y este exponente, ¿se acuerdan? Por propiedad de los logaritmos bajaba, ¿sí? Entonces quedaba el exponente por el logaritmo de la caída de presión, ¿tá? Entonces ahora esto, fíjense, tiene la forma de una recta, ¿sí? En la cual, si yo grafico
el logaritmo, esto que es la variable independiente, ¿sí? ¿Me siguen? Grafico esto contra esto. Esto no es más que la ecuación de una recta, ¿sí? Solo que escrita como, vamos a ocultar nuevamente esto. Una consulta, profe. Esto sería, sí, ahí voy, esto sería I igual a ¿qué? A B más A X. por X. X por A, exactamente, ¿sí? Donde, ¿me explico? O A por X en realidad, sí. Ahí, bueno, A por X. ¿Sí? Entonces tengo la ecuación de una recta, donde grafico ahora el logaritmo de los alfa variables, que son los que obtuve antes, contra el logaritmo de la caída de presión, ¿sí? Donde este n va a ser, y ya respondo, no sé quién me pidió la palabra, un segundito. Sí, ¿qué es lo que es N, justamente? Claro, el n es la compresibilidad de la torta. O sea, vos ahora, esta ecuación es empírica, ¿no es cierto? O sea, es una ecuación que está dada así. Se cumple para las tortas compresibles. No tiene una demostración matemática la ecuación. A eso voy, ¿sí? Entonces, a través de esta ecuación vos podés relacionar la caída de presión con la resistencia específica, la resistencia de la torta, ¿sí? Dada su compresibilidad. Pero la compresibilidad es esto, ¿sí? Es el N. Es cuánto la torta se comprime, ¿sí? Es como una medida, como un valor de porcentaje, por decirlo de alguna forma. O en realidad no es un porcentaje, sino es cuánto se comprime, ¿sí? Si ese valor fuera cero, ¿qué tengo yo? Una torta incompresible. Claro, una torta incompresible, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo número elevado a la cero, o sea, cualquier caída de presión que yo use, la elevo a la cero, ¿sí? Cualquier caída de presión acá, elevada a la cero es 1. O sea que el alfa variable es igual al alfa medio de la torta, o sea que la torta es incompresible, ¿sí? Por más que yo varíe la presión, por más que yo acá ponga 1, 5, 10, 15, 20 kilopascales, se rompería el filtro, ¿no? Pero bueno, más allá de la presión que yo use acá, como el factor de compresibilidad es 0, ¿sí? La torta es incompresible, ¿sí? Cuando el factor de compresibilidad es mayor a 0, ¿sí? Cuando tiene un valor positivo, y siempre positivo, siempre que el valor de compresibilidad es positivo, la torta es compresible. ¿Por qué? Porque si esto fuera 0,5, ¿sí? y es un valor constante, ¿está? Es un valor constante dado u obtenido a través de diferentes experiencias a diferentes presiones con la misma solución. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, yo voy a obtener un valor constante de compresibilidad de la torta, ¿sí? Voy a decir, la torta esta tiene una compresibilidad de 0,8, de 1,5. ¿Qué significa eso? Que si yo aplico una determinada caída de presión, ¿sí? Para una determinada compresibilidad de la torta, alfa 0, que lo vamos a calcular ahora, ¿sí? Esta sí se mantiene constante. El alfa 0 sí se mantiene constante, ¿está? Varío la caída de presión y la compresibilidad de la torta se mantiene constante, esta alfa para esa experiencia a, qué sé yo, 2 kilos por centímetro cuadrado, me da un alfa, ¿sí? Yo ahora la caída de presión la llevo a 4 kilos por centímetro cuadrado, teniendo el mismo alfa 0 y la misma compresibilidad, el alfa variable me va a variar, ¿sí? Me va a cambiar. O sea, voy a tener otra compresibilidad de la torta, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Distintos valores de alfa. No sé si estoy haciendo mucho lío, frénenme, ¿no? Si no lo explico con manzana. No, está bien, se entiende, profe. Ah, no lo explico con manzana, era un chiste. Un chiste del Chavo el 8, no sé si han visto el Chavo el 8. Bueno, no importa. Bien. Entonces, me queda acá en la recta. ¿Sí? Esto es la recta, ¿no es cierto? La recta que nosotros podríamos, a partir de la cual nosotros podríamos encontrar ahora nuestra pendiente y nuestra ordenada al origen, que son las dos incógnitas, ¿sí? Por lo tanto, y acá hacemos lo mismo. Como es una recta esto, ¿sí?
nosotros tenemos los datos de, obviamente, tenemos los datos de alfa y tenemos los datos de caída de presión. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar logaritmo. Le aplicamos logaritmo, recuerden que hay que hacerlo adimensional para que calcule acá, ¿sí? Aplicamos logaritmo a las distintas resistencias específicas de la torta, de cada una de las operaciones, aplicamos logaritmo a cada una de las caídas de presión, ¿sí? Fíjense que tienen que estar relacionados, o sea, este alfa con este alfa, no puedo poner la del ejercicio 10, el alfa del ejercicio 10 con la caída de presión del ejercicio 13 o 12, ¿sí? Tienen que mantener esa relación. Obtengo valores de logaritmo de alfa y logaritmo de delta P, ¿sí? Grafico logaritmo de alfa contra logaritmo de delta P y me da, ¿sí?, esta recta. ¿Estamos? Ahora esta recta, en realidad no es una recta, son 3 puntos, ¿sí? Acá están unidos por recta, pero son 3 puntos, ¿sí? Ahora estos 3 puntos yo como tengo 3 puntos, los puedo, perdón, se me hizo una laguna. Los puedo linealizar o encontrar la función que ajusta estos puntos, ¿sí? Y como es una recta, lo que mejor ajusta es una recta, ¿sí? Entonces planteo de nuevo f de x, ¿sí?, donde los coeficientes van a ser igual linfit y lo mismo, logaritmo de delta P, y fíjense que acá como está el logaritmo de delta P ya está dimensional acá, no me hizo falta hacerlo dimensional en el linfit. ¿Me siguen? O sea, si lo hice adimensional acá para que me calcule, como logaritmo de delta P ya son valores adimensionales, estos números son valores adimensionales, entonces no me hace falta hacerlo adimensional dentro del argumento del linfit, ¿sí? Obtengo 2 valores. ¿Qué valores obtengo? Este y este. ¿Y a qué corresponden esos 2 valores? Y bueno, vamos a ver a qué llamé yo coeficiente 1 y coeficiente 2. En este caso, al término lineal, ¿sí?, lo llamé, al término x, al lineal lo llamé coeficiente 1. Por lo tanto es 0,244. Por lo tanto, ese 0,244, ¿qué valor es? El n. El n, exactamente. Si este era mi término lineal, este era ax, n es a, ¿sí? Entonces, ese 0,244 es mi n, que es mi factor de compresión, ¿sí? Y ahora, este valor, mi coeficiente 2, ¿sí?, ¿cuál es? Mi ordenada al origen. ¿Está? El logaritmo de alfa 0. ¿Me siguen? Pero este valor obtenido así es logaritmo de alfa 0. ¿Sí? Y lo que yo necesito es el alfa 0. Por eso calculamos elevamos, o sea, es logaritmo neperiano, ¿sí? No es logaritmo natural, no logaritmo decimal. Entonces, con el antilogaritmo calculamos el alfa 0, el antilogaritmo de este número, 24,432, ¿sí?, o e elevado al coeficiente 2, me da el alfa 0. Este alfa 0, ¿sí?, es mi resistencia específica media de la torta para esta solución. O sea, para una solución de, creo que era carbonato de calcio, de 23,5 kilos por metro cúbico de densidad y una viscosidad de 0,01 centipoise, no, un 0,01 poise. Para esas condiciones, para ese tipo de solución, la resistencia másica específica de la torta media es esta, ¿sí? ¿Qué implica? Que si yo ahora agarro este valor, ¿no es cierto?, este valor, y hago, perdón, y de nuevo esconder esto. Ahora yo hago alfa, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo porque no puedo escribir digamos los símbolos acá, las letras griegas. Alfa igual, o el alfa variable, vamos a llamarlo alfa bar, ¿no es cierto? Alfa bar igual al alfa 0, que yo calcule ahora, ¿sí?, por delta P
¿sí? Elevado ¿a qué? Al factor de compresibilidad al n, a este n acá, ¿me siguen? Sí, profe. Elevado a la n, me lo elevé 2 veces, elevado a la n sería acá colocar el 4,079 por 10 elevado a la 10, ¿sí? Y delta P, obviamente delta P, como está elevado a un factor, a un número decimal, tiene que ir adimensional, ¿sí? O sea, acá lo hacen adimensional sobre la unidad que hayan usado, kilopascal. Kilopascal, ¿no es cierto? Kilopascal elevado a la n, que es 0.244. Si yo hago esto, si yo ahora agarro esta ecuación y coloco acá el delta P de la experiencia 1, o sea, no es la experiencia 1, perdón, de la que usé la presión a 46,2, ¿me siguen? La 46,2 era la 11. ¿Se acuerdan? 46,2, acá Sí, está. profe. ¿No La era de 11, la 10, profe? no, la 10 era 338, la primera. La 10 Ah, era verdad. a 338, acá está. Entonces, si yo ahora agarrara, ¿qué voy a agarrar? ¿Dónde estoy? Acá. Oh, ¿y se borró todo? No, se borró todo. ¿Dónde está el 13? Acá está. Si yo ahora tomo el valor del delta P, ¿sí? Que es 46,2 de la experiencia del ejercicio 11, y lo introduzco acá, ¿sí? Con este valor de alfa medio, ¿sí? O de resistencia específica másica de la torta media para esta solución, elevado, este delta P, elevado a esta compresibilidad, me debería dar a mí este valor, o aproximadamente este valor de alfa. ¿Me explico? 1,037 por 10 a la 11 me debería dar eso. Y vamos a hacer la corroboración. Entonces yo hago alfa igual a el alfa 0 ¿sí? 4,079 por 10 a la 10 metros por kilogramo, que son las unidades de alfa, por el delta P sobre kilopascal adimensional a la 2,44 me da 1,039 por 10 a la 11, para la primera experiencia 1,037 por 10 a la 11, 1,476, 1,481 y 1,681 era el valor y da 1,689. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo ahora dijera, bueno, ¿cuál es para la solución del ejercicio 13, ¿sí? Voy a hacer una experiencia a 500 kilopascales. ¿Cuál es el valor de la resistencia específica másica de la torta para esa operación? Entonces, lo único que tengo que hacer es, conociendo ahora este dato, ¿sí? Porque esto ya es un dato, conociendo esto, y sabiendo que la compresibilidad de esa torta es esta, porque las condiciones no cambiaron, pongo 500 kilopascales acá y me calcula un alfa, ¿sí? El alfa para esa operación, ¿sí? Me va a calcular la resistencia másica específica de la torta para esa operación particularmente, ¿sí? ¿Se entendió cómo es para tortas compresibles? Sí, profe. Sí, sí. Bien, vamos a ver entonces, ahora, el 13 vuela. Voy cerrando así, no se me vuelve loca la compu, igual se vuelve loca, así que no, mucho no puedo hacer. ¿Dónde está? Cerramos este, sí. Yo tenía el 3 y tenía, bueno, estas son las fórmulas, ya las vuelvo a abrir. Uy, puse guardar. Bueno, y toda la guía se borra. Y bueno, te borro todo. Está bien. Vamos a ver, voy a abrir la guía de nuevo. Fíjense, el 10, 11 y 12 y 13 los acabamos de hacer, ¿sí? 10, 11, 12 y 13 los acabo de hacer. Ahora se los voy a dejar cargado para que puedan seguirlos. Fíjense, el ejercicio 14 es totalmente similar, o sea, es prácticamente igual a ese, solo que tienen ahora 5 ensayos. O sea, van a hacer 5 cálculos del estilo del ejercicio 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? Tienen 5
Los pueden hacer todo en un mismo marcado, o sea, cargan todas estas matrices juntas, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta, a ver, les doy algún tip, que tampoco es un tip, es darse cuenta. Si ustedes van a hacer T sobre B, ¿sí? ¿Qué era T sobre B? Tiempo por unidad de volumen, ¿sí? Que era la relación tiempo por unidad de volumen, y después obteníamos los datos, los puntos de esa relación con respecto al volumen, ¿sí? Al volumen de esa experiencia. Entonces, ¿ustedes qué harían? Tendrían que hacer para estos volúmenes, ¿sí? Estos son los volúmenes de filtrado, y estos son los distintos tiempos, ¿tá? Y tienen todos estos tiempos, fíjense que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiempos para todos estos volúmenes de filtrado. Y bueno, en realidad no. En realidad para estos tiempos van a tener hasta acá, ¿sí? Por lo tanto, la matriz para el ensayo 1, la matriz de volumen, la B1 por decirlo de alguna forma, va a ser hasta acá, ¿sí? O sea, perdón, va a ser hasta ahí. Son valores que deben corresponderse, ¿sí? O sea, este volumen con este tiempo, este volumen con este tiempo. Fíjense que el volumen acá no cambia a distintas presiones, porque tiene distintas caídas de presión, distintos volúmenes, ¿sí? Entonces, las caídas de presión creo que están acá. Fíjense que están acá abajo, ¿ven? ¿Se ve ahí? Sí, sí, la unidad es libra sobre pie, ¿cierto? Es libra fuerza por pulgada cuadrada, por inch cuadrado. Listo. Tienen que escribirlo como LBF en MATCAD, ¿sí? Es L libra fuerza sobre inch al cuadrado, ¿sí? Eso tiene unidades de presión, pascales, ¿está? Sí, profe. Bien. Entonces, no les estaba mostrando, ¿no? Estaba en MATCAD y no les mostraba, perdón. Estabas escribiendo, no se vio nada. Sí, no, me fui a MATCAD. Gracias, Dani, gracias. Gracias por reírte. No importa que no se rían, no hay problema. Yo hago los chistes y ustedes no se ríen, bueno, me quedo con las risas que sacaba antes cuando las clases eran presenciales. Bueno, en este momento estoy viendo MATCAD y ustedes están viendo el PDF. No, me fui a MATCAD y mostré, voy a ir a MATCAD, lo único que hice fue escribir libra, fuerza, me da la luz de arriba y no me deja ver las letras. Libra, fuerza sobre inch cuadrado, ¿sí? Bueno, cualquiera escribir. Y ahí me dan unidades de presión. Eso sí se vio. Sí, profe. Bien, bárbaro. Entonces, sigo con el PDF. Entonces, fíjense, cuando hagan este ejercicio, ¿sí? Cuando vayan a hacer este ejercicio, tengan en cuenta que, ¿por qué? Porque ustedes van a poner R igual, o qué sé yo, T1 sobre B1, ¿no es cierto? Van a plantear T1 sobre B1. Y si no plantean un B1 con el mismo tamaño que esto, ¿sí? que el tiempo, no les va a calcular, ¿tá? Les va a dar error. Entonces, o plantean un B1, ¿sí? B1, B2 o submatrices, o como quieran, ¿no? Una B y las submatrices, pero acá no agreguen ceros acá. Acá no es que hay ceros, ¿sí? Acá no es que hay ceros, ¿tá? No significa que hay tiempo cero o que este tiempo se mantiene, ¿sí? No hagan eso. O sea, no es que a los 160 segundos obtuve 5 litros, ¿no es cierto? Y después a los 160 segundos seguía obteniendo 5 litros y medio. Y a los 160, 6 litros, no. ¿Sí? Esto es, la filtración se cortó ahí. En este ensayo, en el ensayo 3, la filtración se cortó a los 160 segundos. ¿Sí? 3 por 6, 18, o sea, casi 2 minutos. ¿Está? No agreguen datos. Esta duró 3 minutos y bueno, se obtuvo todo este volumen. Esta duró 201 segundos, ¿ven? Esta duró más tiempo, ¿sí? Porque probablemente habría que ver qué pasó con la presión, pero por qué dio el mismo volumen y demoró más tiempo, ¿sí? Porque la presión era más baja probablemente. ¿Me explico? Entonces, bueno, no agreguen datos acá abajo porque son datos que no existen, ¿sí? Acá se cortó ahí la filtración, acá se cortó ahí, acá se cortó ahí, ¿está? Sí, profe. Claro. Entonces, el 14 es igual al 13, 12, 11, 10, al 10, 11, 12, 13. El 15, esta es una pavada.
Y este lo tomé en un parcial, presencial. Y lo sigo tomando en finales y a veces los hacen mal. El 16... también es fácil, es sencillo, ¿sí? Con los Pachu, datos. ¿Sí? una ¿Quién me habla? consulta. No sé Dani. quién me habla. Dani Sandoval. Ah, Dani, sí. Sí, por ejemplo, en ese caso que, por ejemplo, te das una presión en bares y manejamos la ecuación en segundos por litros o las constantes K1, K2 en segundos por litros. ¿No hay drama en mezclar las unidades? Total, se convierten solas. No, ¿te referís al 16 el que se está viendo? Sí, por ejemplo, eso. Sí, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque en este caso lo único que tenés, a ver, si las unidades están, yo te puedo dar las unidades de presión en unidades inglesas, ¿sí? En libra fuerza por pulgada cuadrada, y decirte que los volúmenes y que el tiempo está en segundo y en litros. O sea, y te doy en Simela, te doy una cosa, o sea, es un lío. Los libros generalmente vienen así, o si son libros en inglés, vienen todos en unidades inglesas, y a veces los libros que son traducidos, lo que hacen, traducen parte, o sea, o traducen lo que quieren. Las unidades de las presiones, como no las convierten, porque ¿qué tienen que hacer? Te dice que son 5 libras fuerza por pulgada cuadrada. ¿Vos te crees que se va por el que está traduciendo? No agarra 5 libras fuerza por pulgada cuadrada, lo convierte a kilopascales o a pascales o a atmósfera, no lo convierte. Deja ese dato en unidades inglesas, ¿sí? Y después las unidades de tiempo y volumen te las ponen en segundo litro o segundo metro cúbico. Te las deja en eso, no te deja en pie cúbico, por ejemplo. O sea, lo único importante sería que coincidan las unidades de lo que programamos en LeanFit y claro, cuando definimos manualmente K1 y K2 y nada más. O sea, claro. No cambia en nada que esto esté en bares y que esto esté en litros y que esto esté en segundos, ¿sí? Porque es información, vos podés tener el manómetro, ¿sí? El manómetro que te mide presión. A lo mejor tenés puesto un manómetro que era el único que tenía en la planta piloto, por ejemplo, y estaba en kilos por centímetro cuadrado. O lo tenías en pulgada, en libra fuerza por pulgada cuadrada. Y es el único manómetro que tenías. Y bueno, hiciste un cálculo y a ver si me va a dar la presión, haces el cálculo previamente y sí, me alcanza. Bueno, qué sé yo, tantas pulgadas, tantas libras por pulgada cuadrada o tantos PSI son, 14,7 PSI son una atmósfera, por ejemplo. Entonces, bueno, yo sé que cuando llegue a 15 PSI ya estoy pasando la atmósfera, ¿sí? O ya estoy en un bar, estoy por encima de un bar. Entonces, dependiendo lo que vos tengas para trabajar, son las unidades que usás, pero son unidades que estás adquiriendo en ese momento, de información que vos adquirís en ese momento, ¿sí? Cuando después vos vas a hacer los cálculos, en este caso para el LINFI, por ejemplo, sí, necesariamente tenés que mantener esa coherencia de decir, bueno, yo lo hago dimensional en unidades inglesas, en unidades en Simela, en el que sea, en unidades internacionales, en el sistema internacional, lo que sea, mantener esa coherencia luego para los cálculos, ¿sí? No importa los datos en que los tenés, sino en cómo los trabajas, ¿está? Ok, gracias. Bárbaro. Entonces, bueno, este ejercicio, ahora vamos a ver fíjense, el 16, el 17 son dos operaciones, operación 1 y operación 2, ¿sí? Y pide lo mismo que el 10, 11, 12 y 13, o sea, ven que acá aparece como S, ahí está como S en la ecuación, el factor de compresibilidad S. Por eso no lo pueden, a lo mejor no lo encuentran como N, sino como S, no se preocupen, es lo mismo. ¿Tá? El 17 es similar, el 18, este no lo hice nunca, lo tengo ahí en la guía y nunca lo hice. Si alguien lo hace, me lo pasa, si no, bueno, algún día me pondré y lo haré, o puede ir el parcial, podría ser, bueno, ya vamos a ver. Y el 19... Bueno, el 19, podríamos ver el 19, creo que lo traje acá de esta computadora. El 20, el 21, 22, 22, fíjense que tienen tres operaciones distintas también, para hacer lo mismo, para calcular el n, el alfa 0, etc. Y el 23, creo que el 23 es el que tenía abierto recién, ¿sí? Vamos a hacer el 23 para que vean de qué se trata
¿Ven? Y vean cómo utilizar estas ecuaciones. A ver, ¿qué es esta ecuación? ¿Qué ven ahí? Bueno, esperen que voy abriendo el 23. ¿Qué ven en eso? ¿Lo vieron? Ah, no tiene la guía. Sí tiene la guía. Ya abrí. Hola. Me quedé más solo que Kung Fu en el Día de los Amigos. ¿No es lo que hacíamos recién, el tiempo sobre el volumen? Muy bien. O sea, ¿Y la misma ecuación. qué información tendría yo acá? ¿Quién hablaba? Los ¿Paula? valores de K1 y K2. Bien. Esto sería mi K1, ¿sí? Y esto sería mi K2. ¿Ah? Sí, profe. Entonces, bien, vamos a ver qué dice el ejercicio y a partir de ahí, voy a agrandar así no se ve lo de abajo, y a partir de ahí entender cuál es la información que podemos sacar de esta ecuación, ¿sí? Dice, en una empresa de filtro se cuenta con un modelo experimental, ¿ven? Tienen un filtro modelo para hacer pruebas. Dice que tiene un área de 0,05 metros cuadrados. Un cliente encarga el estudio de una suspensión acuosa, ¿sí? Ya plantea que la suspensión es acuosa. En el laboratorio se ensaya una muestra del producto y se determina esta ecuación. O sea, ¿qué hicieron? Con ese filtro experimental de 0,05 metros cuadrados, ¿sí? Metieron la suspensión esta que trajo el cliente, que nos da información sobre la suspensión, en este caso no nos dice cuál es la información de la suspensión, la meten, la filtran todo y obtienen esta ecuación. ¿Sí? Dice, donde el tiempo está en segundos y el volumen en metros cúbicos. ¿Tá? Ya tenemos la unidad de tiempo y de volumen. ¿Sí? Por lo tanto, ya tendríamos la unidad de ¿quiénes? De las 2K. De las 2K. ¿Sí? ¿Qué unidades tendría K1, por ejemplo? S Segundo sobre... sobre metro a la sexta. Claro. Y el K2 Y sería segundo metro cúbico, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Queda Sí, claro? profe. Bien, me explico, te dice, no sé si se entiende. Dice, el ensayo, este ensayo inicial, se llevó a cabo a una presión de 260 kilopascales, ¿sí? Ya nos dice la presión, nos dice el área, nos dice la presión. El proceso a escala industrial, ¿sí? O sea, lo que el tipo pidió que le hagan un experimento, che, pruébenme esta solución a ver qué información puedo sacar de ahí. Para un proceso industrial. Dice, el proceso a escala industrial se llevará a cabo con la misma solución acuosa, ¿sí? La misma solución acuosa, pero más concentrada, o sea, en un 50%, ¿sí? Un 50% superior a la del ensayo de laboratorio, y a una presión de 200 kilopascales, ¿sí? O sea, a una presión menor, o sea, a 2 bares, y con una concentración un poco más alta. La torta puede suponerse incompresible. ¿Qué significa que la torta es incompresible entonces? Que el alfa va a variar. ¿Va a variar el alfa? Si es incompresible. No va a variar. El alfa no va a variar, ¿sí? El alfa va a ser el mismo, ¿sí? La compresibilidad de la torta va a ser la misma. Se quiere saber el volumen que se obtendría en una hora de proceso, ¿sí? O sea, qué volumen de filtrado, ahí debería decir de filtrado, que se obtendría en una hora de proceso si en la planta se cuenta con un filtro de hojas, ¿sí? Que tiene un área de filtración de 2 metros cuadrados. ¿Tá? En este caso, el área de filtración de todo el filtro, me dice que se cuenta con un filtro de hojas que tiene un área de filtración de 2 metros cuadrados, o sea, todo el filtro de hojas tiene 2 metros cuadrados. No me dice que el área de cada hoja es de tantos metros cuadrados y cuenta con 50 hojas. ¿Sí? Me está diciendo el área total de filtración. Entonces, como bien me dijeron ustedes, esto es el K1 y este es el K2, ¿no es cierto? Entonces yo planteo que K1, por la ecuación general, como sabemos que es a delta P constante, cualquiera de las dos situaciones se dio a delta P constante, ¿sí? A 260 y a 200 kilopascales. Entonces, necesito agua.
Entonces, sabiendo de la ecuación general de filtración a delta P constante, el K1 es esto, ¿sí? Y el K2 es esto, ¿tá? El área, el área 1, yo lo llamé área 1 a el área del filtro de ensayo. ¿Me siguen? El filtro de ensayo, el filtro inicial es el área 1. Yo lo llamé área 1, 0,5 metros cuadrados. La caída de presión para esa operación, ¿sí?, es de 260 kilopascales. Fíjense que yo a veces uso el menos acá, pero mantengo el menos en el delta P. Por lo tanto, cuando esto está como con el igual booleano, ¿no? Cuando yo tengo un igual de definición, o un igual de definición, ese menos es un multiplicador, ¿sí? Entonces, tomándome el menos acá, me hace el delta P positivo, ¿tá? Entonces, eso yo se los planteé en el video, que si usan el 260 kilopascales, lo usan positivo, o la presión, la caída de presión la ponen con un valor positivo, recuerden que el delta P o sea, el delta P es un valor absoluto, ¿sí? Es un valor positivo, entonces no lleva el menos acá. Y si lo ponen con negativo, como lo pongo yo, recuerden que lleve el menos en la fórmula, ¿sí? Es un error muy común ese, ¿sí? De plantearlo y después les da negativo y no se dan cuenta por qué. Generalmente es eso. Entonces, el área del ensayo 1 es esta, y la caída de presión de trabajo, digamos, del ensayo 1 es este, ¿sí? ¿Qué planteo? Por otro lado, ¿qué planteo? Que la concentración, el C sub S, C sub S, ¿sí?, esta concentración de la solución, la 1 tenía una concentración X, que nunca me la dijeron, ¿sí? El tipo vino, me trajo el filtro, mira, filtrame eso. Che, ¿qué concentración tiene? No, vos filtralo, no te interesa. Bueno, listo. Yo sé que ahora para la filtración industrial, la concentración en la filtración industrial era un 50% superior a la del ensayo, ¿sí? Esto acá. ¿Qué significa? Que la concentración de la segunda operación es 1,5 veces la de la primera, ¿sí? Por eso planteo esta ecuación, ¿tá? Yo las tengo planteadas, fíjense, como con iguales booleanos. Estas son definición, pero estos están con el igual booleano como para que no me afecte, digamos, como para yo tenerlo como un dato. Es como quien va tomando nota y va escribiendo, solo que uno cuando escribe en el papel no calcula solo, pero marca te toma todo y se pone a calcular. Entonces, para que no me calcule, no le pongo igual de definición. Rétenme si hablo mucho, si le hago mucho lío, ¿no? Pero soy demasiado didáctico, o no, capaz que no. Bien, el tiempo me dice, se quiere saber el volumen que se obtendría, el volumen de filtrado, que se obtendría en 1 hora de proceso. Esa hora de proceso es un tiempo de ¿cuánto? De 60 minutos, o de 1 hora, ¿sí? O de 3600 segundos, la unidad que ustedes quieran, pero que sea de tiempo. Y el área 2, el área del ensayo 2, es 2 metros cuadrados, ¿sí? La nueva área de filtración es 2 metros cuadrados. Entonces, mi K1, mi K1A, como le puse acá, era este valor, 15 por 10 a la 6, ¿sí? 15 por 10 a la 6, como bien me dijeron, en unidades de segundo metro a la sexta, ¿sí? Y mi K2 era 4200 segundo metro cúbico, ¿tá? Ahora sí ya lo defino. Por otro lado, ¿defino qué? Defino esto como una constante. ¿Por qué? ¿Por qué defino esto como, bueno, en realidad esto sí lo tomé como una constante también, pero no lo llamé constante? ¿Por qué defino a mu, alfa y c sub s como una constante? ¿Por qué creen? Porque no varían. Bien, no varían. ¿No varían quiénes? No variaría la viscosidad porque es el mismo producto, el alfa porque es incompresible y la parte de la concentración desconozco. ¿Cómo desconoces? ¿Qué tenés a la derecha de tu pantalla? Sí, es más por la relación que usted hace con respecto en el segundo. La concentración no la sabemos, en realidad el valor de concentración de la solución no lo sabemos, pero sí podemos relacionar una con la otra a través de eso, ¿sí? Podemos decir que
La concentración en la solución, de la solución 2 sobre la concentración de la solución 1 es 1,5. Esa relación la sabemos, ¿sí? Entonces, yo planteo una constante a esto como constante, ¿por qué? Porque el área lo tengo, la caída de presión la tengo, la viscosidad, como bien decía Diego, se mantiene, la torta es incompresible, el alfa es el mismo, ¿sí? Planteo todo esto como una constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego, fíjense, planteo la constante 1 yo, uy, qué feo que elegir amarillo, vamos a elegir uno que se vea, negro, bueno, el negro se me va a confundir, lila. Planteo la constante 1, ¿sí? Y la constante 1 que es igual, fíjense, al K1, ¿sí? Si yo digo que la constante 1, que es todo esto, es como despejarlo de acá, ¿sí? Entonces, mi K1A, por decirlo de alguna forma, por 2 veces el área 1, ¿sí? Al cuadrado, por el menos delta P1. O sea, todo esto del ensayo 1. ¿Me siguen? Sí, profe. Eso me dice que mi constante 1, que todo este factor, ¿sí? Es igual a 1,95 por 10 a la 10 y esas unidades. ¿Por qué esas unidades? Y bueno, porque son unidades que involucran muchas cosas. Acá si yo dividiera, obviamente, por la viscosidad y por el alfa, obtendría unidades de kilo por metro cúbico, ¿sí? Si dividiera esto con algún dato de alfa 1 y la viscosidad, en PUAS, seguramente obtendría unidades de concentración, ¿sí? Porque estoy despegando esto. Pero bueno, en este momento no interesan las unidades, sino, o sea, si ustedes mantuvieron coherencia en las unidades de área y de presión, ¿sí? Y las unidades que le dieron a K1 eran las correctas, ¿sí? Unidad de volumen, unidad de tiempo por unidad de volumen al cuadrado, va a mantener coherencia, ¿sí? La ecuación, ¿sí? Las unidades. Planteo eso para la constante 1, ¿sí? Y el mu Rm, digamos, la viscosidad por la resistencia la resistencia del medio, ¿sí? Igual a esto, a este valor, ¿sí? Despejado de acá, por el área, por la caída de presión, ¿sí? Entonces yo ya tengo el mu Rm. Que este mu Rm, ¿sí? Debería mantenerse constante, ¿sí? Debería mantenerse constante. Porque en realidad no el mu-Rm, sino el Rm se debería mantener constante, ¿sí? Porque la resistencia del medio no va a cambiar, ¿tá? Entonces, pinté mucho y me voy a perder, ahí está. Planteo la constante 1 de esa forma. Ahora, ¿sí? Esto no le presté atención, me parece que me quedó. Y ahora planteo la constante 2, de nuevo, la constante 2 igual a esto, ¿sí? Pero ya relacionando, o sea, con la concentración 2, ¿sí? Ahora tengo que la constante 2, el alfa 1 se mantiene, ¿sí? Y el mu se mantiene, ¿está? Entonces, si yo planteo la constante 2 en función del CS2, voy a poder relacionar ahora a la constante 1 y la constante 2 a través de las concentraciones, porque los alfa son los mismos, ¿sí? Y las viscosidades son las mismas, ¿está? Entonces, a partir de ahí, lo único que hago son cambios matemáticos o artilugios matemáticos, por decirlo de alguna forma, ¿tá? Voy reemplazando las constantes o los valores que yo planteo como constantes, ¿ven? Fíjense que llego a la ecuación esta, la ecuación general del tiempo, ¿sí? En función del volumen, ahora pasé el volumen multiplicando, pero para la experiencia 2, o sea, tomé los datos de la experiencia 1, en la constante 1, ¿sí? Los relacioné con esta concentración, ¿sí? Hice la relación de concentraciones, reemplacé, por decir de alguna forma, reemplacé esto, ¿sí? El CS1, lo reemplacé dentro del CS2, ¿sí? Para que me quede esto. Entonces me queda la constante 1 por 1,5, ¿sí? Es la misma relación, ¿tá? Porque alfa y mu son el mismo, ¿tá? Y planteo esta ecuación, ¿sí?
esta ecuación es donde el tiempo es función del volumen. Lo único que hice fue pasar el volumen al cuadrado. Es la ecuación general con el volumen para el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Me decía entonces que ¿qué necesitamos? Se quiere saber el volumen que se obtendría en una hora de proceso si en la planta se cuenta con un filtro de hoja que tiene tanta área. Entonces, yo ahora tengo una ecuación con ¿cuántas incógnitas? ¿Cuántas incógnitas tengo acá? Y serían 2, si ¿Cuáles? mal no me equivoco. ¿Cuáles serían? Y sería la constante 1, o sea, y el volumen. La constante 1 tiene valor, ¿no? La concentración 1. La concentración 1. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros en una hora de proceso? Es el volumen que se El obtendría. El volumen. volumen. Entonces, ¿cuáles son las dos incógnitas de esta ecuación? Volumen. El volumen Volumen y con signo positivo y con la- signo negativo. ¿Sí? O sea, esto es ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Si esto pasa para este lado restando, esto es igual a 0. ¿Se acuerdan? Menos b más menos raíz cuadrada de 2 veces a por... ¿Se acuerdan? Cuando determinamos Sí. las raíces de un polinomio Sí, cuadrado. Bueno, sí, sí. es exactamente lo mismo. Ah, está. El t son 60 minutos, ¿no? Sí, 60 minutos. Es una hora. Si yo paso t para este lado multiplicando, me queda a... ¡Ay, otra vez el amarillo! Me queda a por x al cuadrado más b por x más, o menos en este caso, menos c, que es la t que pasó restando para acá. Entonces, con esto yo planteo ahora given find o un root, como quieran ustedes. Pueden hacer given find o root. Queda esta ecuación, igualo a 0 o no, pueden no igualarla a 0, no hay problema. Y hasta pueden no poner los números directamente, porque si ustedes definieron ya a la constante 1 con valores, porque a partir de acá, yo acá ya calculé la constante 1, ¿la ven? La constante Sí, 1 yo ya profe. la tengo definida, ¿sí? Y la constante 2, o sea, para la operación 2, es 1,5 veces más que la constante 1, ¿sí? Por eso queda esta relación. Entonces, si yo ya tengo la constante 1 definido y tengo el área 2 definida y la caída de presión definida, y esto ya definido, mu rm, que estaba definido acá arriba, ¿sí? El mu rm este estaba definido, lo único que hago es pedir, y la t obviamente, que es el tiempo, lo único que hago es hacer un given find o un root, ¿sí? Y calcular las raíces. El root es para las raíces de esta ecuación, ¿sí? Con given find van a encontrar el valor del volumen de filtrado para una hora, para los 3.600 segundos de filtración, ¿sí? Si yo filtro una hora en el filtro este industrial, la concentración, la solución esta que no tengo la más pálida idea qué concentración tiene, yo sé que la meto y en una hora la meto en este filtro industrial de hojas de 2 metros cuadrados. En una hora voy a obtener 440 litros de volumen de filtrado. ¿Se entiende? Eso es lo que, o me explico en realidad. ¿Me explico o no? Sí, Sí, profe. sí, profe. Bien, esa es una forma, ¿sí? Es una forma de relacionar, en este caso, de relacionar dos operaciones distintas, ¿sí? ¿A través de qué? De información que calculamos en la primera, ¿sí? Nosotros calculamos, sacamos información de del primer ensayo y con eso lo llevamos al segundo ensayo, obviamente conociendo distintas condiciones de la operación, ¿sí? ¿Quedó claro? El 19, por ejemplo, creo que lo había traído. ¿Quieren que siga o se ponen solos? ¿Se ponen solos? No sé Uno qué quieren más, hacer. Sigue, sí, profe, estaría sigue. bien. Explique, bueno. Bueno, vemos el 19. El 19, ¿lo traje?
No lo traje. Bueno, acá está. Lo tengo en marca. Lo imprimo un segundito. Lo imprimo PDF. Así es más fácil. Bien. El 19 fue en un final, fue en un parcial, no, creo que fue en un final. Un final de ahora de julio, por ahí. Y lo tomé varias veces. Dice, en una cervecería se filtran 60 metros cúbicos de mosto antes de ser pasteurizado y embotellado. Un pequeño filtro experimental. Fíjense que todo arranca con algo experimental. O sea, nadie se manda derecho a la filtración, a no ser que obviamente ya conozcan quién me escribió. Usamos Given Fine en las unidades. No sé quién me preguntó, Victoria. Si vos venís manteniendo coherencia con las unidades y todas las variables llevan unidades, no tendrías por qué tener ningún problema. No, fíjate que lo cerré. Pero fíjate que el que estábamos viendo, yo mantengo las unidades. Puede ser la confusión, profe, porque el resultado termina dando en litros y viene trabajando en metros cúbicos. Ah, bueno, sí, no pasa nada. No. A ver, que esté en metros cúbicos, la conversión de metro cúbico a litro lo hace solo. ¿Sí? Yo si agarro ahí en la L, la borro y pongo metro cúbico, me va a dar el metro cúbico, me va a dar 0,44. ¿Sí? No pasa nada, en ese cálculo no pasa nada. Pero fíjate que yo mantuve, mirá la cantidad de... Victoria, ¿me escuchás? Se me fue Victoria, no debe tener audio. Bueno. No, profe, estoy acá, lo preguntaba porque sí. al usar una versión, digamos, no compramos la versión de MATCAD, sino usamos la que nos da Emilio. Sí. No me acuerdo si era Given Fine o otra función que no podíamos usar unidades. Por eso le preguntaba. Lo desconocía eso. Yo sí sabía que generalmente Given Fine se lo hace adimensional, ¿sí? Para no tener problemas, porque es más complicado, digamos, calcular con las unidades. Yo tengo el MATCAD 15. No sé cuál tienen ustedes. MATCAD 15 es el que uso yo. ¿Cuál usan ustedes, Victoria? ¿Es otro tipo de MATCAD? No les sabría decir, profe. Lo único que sé que es el que nos pasa Emilio por Drive. Profe, debe ser para IRQ que usan el Radau. Ese debe ser, porque ahí no se usa, pero en Given Fine sí. Puede ser. Yo no he tenido, a mí no me gusta hacerlos adimensionales porque cuando tenemos tantas unidades, ¿qué están viendo? ¿El PDF o el MATCAD? No sé qué les muestra, no sé qué les estoy mostrando. El ejercicio 23 estamos viendo. Ahí está, bien. Y ahora el MATCAD, bien, perfecto. Cuando yo lo hago dimensional, digamos, siento que pierdo la noción de lo que estoy calculando. Entonces trato de mantener esa coherencia que yo les digo con las unidades, de llevarlas a las unidades, para directamente que me lo calcule, porque sé que lo calcula. O sea, no he tenido problemas calculando con unidades, dándole unidades, manteniendo las unidades e introduciéndolas, ¿está bien? Dentro del Given Fine. No he tenido problemas ni con Given Fine ni con el root, ¿sí? Con bombas tampoco, no tengo problema con las unidades. Por eso yo prefiero, y me parece más fácil, que lo planteen con unidades, que lleven todas las unidades en todos lados, y después si necesitan hacerlo sin unidades al Given Fine, traten de alguna forma, de alguna manera, verificar que las unidades que le van a dar, porque ustedes van a obtener un resultado sin unidades, ¿sí? Entonces traten de que esas unidades correspondan con lo que están calculando, ¿sí? O sea, qué sé yo, en este caso, en el ejercicio que estábamos viendo recién, por ejemplo, obviamente no sería lo mismo, no sé por qué no, acá está. Obviamente no sería lo mismo que yo lo hubiera hecho sin unidades a esto, ¿sí? Plantearlo sin unidades y llegar a un valor de 440 metros cúbicos,
¿sí? Que son 440.000 litros. ¿Me explico? Entonces, si a mí yo lo hacía sin unidades y al lado le pongo metro cúbico, y no está bien, ¿sí? Le erraste por 100.000 veces, ¿sí? Entonces, si lo van a hacer sin unidades porque lo entienden así o porque tienen miedo que no les calcule, lo que sea, traten de verificar que las unidades sean coherentes, ¿sí? Que se mantengan las unidades. ¿Tá? De última lo hacen con número al lado, hacen todos los números, o le dan las unidades al lado en números, ¿sí? Bueno, ponen este número, ¿en qué unidad está? Y metro, no sé en qué venía. Todo esto era un número con determinadas unidades. Como ya las tiene las unidades, ¿sí? Esto es segundo metro a la sexta, porque yo sé que esto es K1, ¿sí? Entonces le doy esa unidad, ¿tá? Ya las mantengo las unidades de arriba. Pero traten de mantener la coherencia con las unidades. Si lo hacen sin unidades y les da bien, no hay problema. No sé quién me escribió. A ver. Ya cortamos. Yo recién lo hice con unidades y sí me dejó. Bien. Mira, que va rápido, Paula. Yo tengo el que me pasó Emilio también y siempre hago bien fine con unidades, así que funciona. Bien, perfecto, me alegro. Sí, profe, entendí, perfecto. ¿Con qué función hacemos el cálculo de root? El root es raíz. El root es plantearle, fíjate, después escribí de última root en el MATCAD y pone F1 y te tira la ayuda y te explica. Pero en el root vos tenés que decir, bueno, yo quiero, calcularme las raíces, básicamente, ¿no? Así en Claro, criollo. profe. Disculpe. Sí, Pablo. Lo que siempre hacemos un termo, teniendo una ecuación de estado de presión, ¿sí? Y el valor de una presión. Acá no me da cuenta, ¿sí? De una, con qué o sea, qué valor de función conocida pedirle el root. O sea, en termo tenemos ecuaciones de estado, todo entendía, pero acá no me doy cuenta cómo Pero hacer acá, un root. ¿cuál es tu ecuación acá? ¿Cuál es tu ecuación? Esta. Tu ecuación es esta. Vos el root, ¿sabés qué lo que es el root? Es lo mismo que haces cuando haces el menos b más menos raíz cuadrada de 2 por a por c sobre 2b. 2 por a por c más, no me acuerdo qué otra cosa, bueno, no me acuerdo en este momento, pero el root, voy a ir al MATCAD, el root, ¿sí? No es este, déjenme un segundo que oculto y muestro. Mira, esta es tu ecuación, digamos que vos me planteabas recién la ecuación. ¿Cuál es la ecuación de estado? La ecuación, en este caso, vos le decís, root es raíz, ¿sí? Entonces, decime las raíces de esta función, o no me acuerdo cómo se escribía, si era variable función o función variable, pero creo que es, decime las raíces de esta función, ¿sí? Para esta variable, o sea, las raíces que esta variable cumplen en esta función. Y lo único que hace es, como venir acá, fíjense que si ustedes tienen una ecuación de este estilo, ¿sí? Una ecuación donde es, hoy se me aparecieron los controles, tiene una ecuación que es ax cuadrado, ¿sí? Más bx, ¿sí? Más menos c, en este caso, ¿sí? Es un polinomio de segundo grado, ¿está? Entonces, en ese polinomio de segundo grado, cuando tienen una ecuación así, también en MATCAD tienen la función solve. ¿La han usado alguna vez? Solve. No, profe. ¿No? Si usted, en esta ecuación, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable? La variable que yo busco. Digamos, ¿cuál es la incógnita? La B. Entonces yo me paro sobre la B, voy a symbolics, variable, solve. Cuando le doy solve, lo que hace es darme los dos valores de las raíces, pero como una ecuación, o sea, de acá ordena, dice, bueno, yo despejo la B, y lo que hace es despejar la B con esa ecuación de menos B más menos raíz cuadrada de 2 por A por C. Fíjense, tengo la B, ¿no es cierto? Voy a variable, solve, y me tira dos raíces, ¿ven? Dos valores de raíces, menos B, donde B es esto, ven que lo escribe acá, menos B, m a la sexta, y le pone unidades y todo, más, menos, y les da esto. Entonces, de estas dos, una
es positiva y la otra es negativa. Es obvio que, ¿se acuerdan las raíces? Cuando calculábamos raíces en la secundaria, con menos b más menos, que buscamos las raíces de una parábola, las dos raíces de una parábola, donde cortaba la recta, cuál era. Bueno, hacíamos el menos b más menos raíz cuadrada, obteníamos dos valores, uno positivo y uno negativo, ¿sí? El negativo no lo tomamos el valor positivo, ¿sí? Entonces, si yo ahora agarro estos dos valores, fíjense, copio, control C, lo pego y le pido igual, me dice menos 447,527 litros, o sea que ese no es el valor. Si tomo el otro, control C, control V, igual 440,057, que es el mismo valor que obtenemos acá, ¿sí? Eso es lo que hace Ruth, Pablo. Gracias, profe. No me he dado cuenta bien a partir de qué función. No, la ¿A función, qué función pedirle? no, Claro. la función es esta, la planteas vos, la estás planteando vos, la ecuación la estás planteando Bien, vos. bien. ¿Ah? Bien, Por eso bien. podés plantearlo como root, si querés, a esto mismo, en vez de hacer un given find, llegás hasta esta etapa, hacerlo vos al ejercicio, cuando llegues acá, plantea un root que con, tal cual como pide el argumento de root, ¿no? Plantea el root con esta función y que la variable a calcular sea el volumen, y te debería dar dos valores, uno positivo y uno negativo, y el positivo va a ser 440, ¿sí? ¿Quedó claro para todos? ¿Me expliqué para todos o hice mucho lío? Volví mucho en el tiempo. No, de 10, profe. ¿Ah? Todo Sí, bien, entendido, profe. profe. Bueno, bárbaro. Entonces, vemos rápido el 19, se los muestro cómo se hace, y después ustedes lo hacen, pero bueno, este es un ejercicio grande, lindo, qué sé yo, lindo, a mí me gusta. Pero bueno, es grande, es largo, y se plantean dos situaciones, ¿sí? Plantea una filtración a delta P constante y una filtración a delta P variable, ¿sí? O sea, como que la filtración tiene una compresibilidad en la torta. Entonces, bueno, con eso, esta vez lo tenía en PDF, lo pongo en PDF, me muevo más fácil ahí. Ahí se ve el PDF, ¿no? Sí, profe. Bueno, profe. hizo cualquier cosa el PDF. Cuando lo dejé un ratito nomás, voy a abrirlo de nuevo porque... Ahí está, ahí se ve bien. Estábamos hablando de la cervecería, entonces, bueno, planteaba que era a una delta P constante de 300 kilopascales y con 0,5 metros cuadrados de área de filtración, ¿sí? Calcularon con eso, a una delta P constante, calcularon esta ecuación, ¿sí? de filtración, ¿tá? Tenemos el K1, como hicimos recién, el K2, en este caso está también en segundo y en metros cúbicos. Dice, mediante otra serie de ensayos, se ha determinado que la compresibilidad de la torta, ¿qué significa mediante otra serie de ensayos? Y bueno, agarraron y dijeron, bueno, para esta misma área y este mismo mosto, y no me importa cuánto voy a filtrar, pero para esta misma área, etcétera, calculemos ahora a otra presión. Bueno, a 500 kilopascales, y obtuvieron otra información. Y el alfa que obtuvieron acá, o sea, el valor de acá, el alfa calculado a partir de la ecuación de filtración obtenida, era distinto al que calcularon para esta, ¿no es cierto? A esta calcularon un alfa, lo hicieron a 500, calcularon otro alfa, lo hicieron a 150, calcularon otro alfa, y dijeron, bueno, mediante otra serie de ensayos, se ha determinado que la compresibilidad de la torta es 0,3, o sea que sacaron un alfa 1, un alfa 2, 3, 4, no sé cuántos ensayos habrán hecho. A partir de todos esos ensayos, calcularon lo que hicimos con el ejercicio 10, 11, 12 y 13, ¿sí? Calcularon la compresibilidad de la torta y un alfa X, ¿tá? En el proceso industrial se empleará un filtro prensa con marcos de 1 metro por 1,50, miércoles, qué grande, con una diferencia de presión de 400 kilopascales, ¿sí? Sabiendo ahora que la torta es compresible, ¿sí? O sea, fíjense que la torta es compresible ahora, ¿está? ¿Cuántos marcos son necesarios para procesar 2 horas de mosto? ¿Sí? Vamos a procesar 2 horas de mosto, ¿sí? A ese caudal. ¿Cuántos marcos nos hacen falta? Y si la torta se lava luego de las horas de operación, bueno, y esto ya es parte del lavado, que va con la fórmula, es más sencillo, digamos. Entonces,
Para la experiencia 1, ¿sí? Tenemos 300 kilopascales con un área, con esta área, ¿sí? Y nos da este K1 y este K2, ¿sí? La compresibilidad de la torta está planteada como 0,3. Este es el tiempo, o sea, 1 hora, y este es el volumen, 60 metros cúbicos. Si en 1 hora, 60 metros cúbicos hora, o sea, en 3.600 segundos o en 60 minutos, van a ser 60 metros cúbicos, ¿sí? Esto es el caudal este, ¿tá? Suponiendo, y como todos saben, ¿han hecho cerveza? No. ¿No hicieron cerveza? ¿Fueron al curso que di de cerveza? Tampoco. Bueno, la cerveza tiene una componente de agua que es muy grande, ¿sí? O sea, tiene una concentración de agua alta, o sea, una relación de agua a alcohol es altísima, es prácticamente agua, ¿sí? No significa que no se mamen con cerveza, pero prácticamente es una solución acuosa, ¿tá? Entonces podemos suponer, ¿sí?, que la viscosidad es similar a la del agua, ¿tá? Por eso supongo acá que la viscosidad es 0,01. Igualmente podrían plantear este mu como una constante que se involucre como una constante, ¿sí?, porque después se cancela, así que no habría problema. Pero bueno, planteándola como 0,01 puas, obtenemos que este es el RM, ¿sí?, la resistencia del medio, ¿sí? Y lo obtenemos, y esto es un valor constante porque la resistencia del medio no cambia. Entonces, en el filtro industrial ahora, y en el filtro industrial ahora tenemos estas condiciones, ¿sí? 400 kilopascales, este lado, estos dos, este tamaño o esta área de los marcos, ¿sí? Y cuántos números de marcos es la consigna, es el objetivo a calcular, ¿sí? ¿Cuántos marcos? Y bueno, yo sé que el área 2 es igual a 2 por L1 por L2 por el número de marcos, ¿sí? Lo planteo como una incógnita el número de marcos, ¿sí? Mediante la compresibilidad y sabiendo que la torta es compresible, yo puedo suponer entonces que hay una relación entre las constantes, ¿sí?, o las resistencias específicas de la torta, ¿tá?, que está dada por la ecuación empírica. ¿Se acuerdan? La ecuación empírica esa que vimos antes, ¿tá? Está acá. Entonces yo puedo decir que la operación, o sea, la resistencia específica másica de la torta en la operación 2, ¿sí?, está dada por la resistencia específica másica de la torta, suponiendo que esta es la resistencia media de la torta, por el delta P de la operación 2, ¿sí?, a un factor de compresibilidad que es 0,3, ¿sí?, 0,3 que está planteado acá, ¿tá? Entonces ya tengo una nueva ecuación que relaciona las resistencias específicas de las tortas de las dos operaciones, ¿tá? Y a partir de ahí lo que planteo, fíjense, con la ecuación general a delta P constante, porque ahora la operación 2 es a delta P constante, ¿sí?, planteo, bueno, esto es alfa 1, ¿sí?, alfa 1 que sale de la primera, ¿tá?, de la primera operación a 300 kilopascales. Es alfa 1, es 2 por K, despejé de acá, ¿sí? Es 2 por el K1, que yo ya lo tengo, a ese dato, 2 por K1, por el área 1, por la delta P esa es la delta P1, ¿sí?, sobre mu por C sub S. Por mu y la concentración no los tengo, por eso los pongo con igual booleano, porque si no me querría calcular y me lo pone en rojo. Y ahora, alfa 2, ¿sí?, es igual a este alfa 1, ¿sí?, fíjense, y lo relaciono a través de la compresibilidad de la torta, o sea, o la ecuación empírica planteada anteriormente, ¿sí? Con esta ecuación ya relaciono alfa 1 y alfa 2, por lo tanto, alfa 2 también me queda en función de alfa 1, acá, ¿sí?, con estos datos, y lo tengo como con información en función de la caída de presión 2, ¿tá? Entonces, para la segunda experiencia, fíjense que tenemos esta situación. Tenemos el área 2, el alfa 2, la caída de presión 2, mu por RM se mantienen, ¿sí?, porque la resistencia del medio es la misma, no cambió el filtro, ¿tá?, cambió el área únicamente, ¿tá? Y ahora tenemos
otro tiempo de filtrado y otro volumen de filtrado, ¿sí? Entonces, el número de marcos, yo le planteo que es 10, ¿sí? Y hago un give and find, lo mismo que antes. Volvemos a hacer lo mismo que antes, solo que fíjense que está todo puesto en función de las variables. Si esto es alfa 2, si acá tengo mu alfa 2 c sub s, ¿sí? ¿Qué era alfa 2? Y alfa 2 era todo esto. Cambiar de color. Alfa 2 era todo esto, ¿sí? Vengo con alfa 2, lo reemplazo acá. Al reemplazar a alfa 2 acá, fíjense que me queda mu c sub s, me queda en el denominador de alfa 2, que está acá, y mu c sub s está en el numerador aquí, ¿sí? Entonces se cancelarían, por lo tanto acá desaparecen, ¿sí? Me queda todo en función de K1, el área 1, la delta P1, el delta P2, todo dato, ¿sí? Hasta ahora es todo dato. El N, el factor de compresibilidad que es N, ¿sí? Hasta ahora es todo dato. Dividido, ¿qué? 2 por el A2, estamos en la experiencia 2, ¿no? Estamos ahora en la experiencia 2. 2 por el área 2 por el delta P2, que es todo dato. Pero el área 2, yo lo había planteado en función del número de marcos, porque no sé cuánto es el área 2. Sí sé que el área 1 era 0,05 metros cuadrados, pero el área 2, ¿cuánto era? Y era 2 por L1 por L2 por el número de marcos, ¿sí? Por lo tanto, el área 2 es igual a 2 por L1 por L2 por el número de marcos al cuadrado, ¿sí? Es esto acá. ¿Por qué? Por la delta P2, ¿sí? Es la experiencia 2. Por el volumen 2, es el volumen de la experiencia 2, ¿sí? El volumen de filtrado 120 metros cúbicos, ¿está? Más la segunda parte de la ecuación de filtración, que es el mu, Rm, el área 2, y de nuevo el área 2, como 2 por L1 por L2 por número de marcos, por el delta P2. Fíjense que nos queda, si nosotros hiciéramos toda una distributiva acá, ¿sí? Y multiplicáramos todo y sacáramos números, etcétera, etcétera, nos quedaría todo en función del número de marcos al cuadrado, que es la única variable que no tenemos, y el número de marcos a la 1 acá. ¿Sí? Por lo tanto, nos queda un polinomio, una ecuación de segundo orden, o sea, un polinomio de segundo orden, en la que la variable, la incógnita, es el número de marcos. ¿Sí? Porque el T2 lo tengo, el BM lo tengo, todas las otras constantes, en este caso, las tenemos, excepto el número de marcos. Y planteo entonces, por eso, un give and find, buscando el valor del número de marcos. ¿Sí? Y me da 156,83. Lo mismo podríamos haber hecho con solve, ¿sí? Como es una ecuación de segundo orden, de un polinomio de segundo orden, ponemos el número de marcos, buscamos, le pedimos solve, nos da las dos soluciones y calculamos, ¿sí? O con root, exactamente lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, el número de marcos para procesar 2 horas de Mostos, ¿sí? Va a ser 156, o sea, 156,83, o sea, 157. ¿Sí? La cantidad de marcos son 157. ¿Tá? Y a partir de ahí, y como es un filtro de hojas, creo que dice que es un filtro de hojas, ¿dónde estoy? Filtro de prensa con marcos, dice. 1,5, usamos la ecuación esta, ¿sí? De esta ecuación, ¿dónde estamos? Con estos datos, ¿sí? Yo ahora voy a esto. Voy de nuevo a esto. ¿Sí? Y calculo ahora el K1 acá y el K2 de nuevo. O sea que yo le puse K11 y K12. ¿Sí? K21 y K22 le puse. El K de la experiencia 2, el 1, y el K de la experiencia 2, el 2, digamos. La ordenada al origen. Calculo los 2K. ¿Sí? Y con eso, ¿sí? Voy a la fórmula, utilizo la fórmula de lavado. ¿Se acuerdan que yo les dije que era 1/4 del recíproco de la velocidad de filtración? Entonces, con esto ya teníamos que el volumen de lavado iba a ser 1 metro cúbico. Lo hago con 1,5 metros cúbicos de agua. Calculo esta velocidad de lavado, en donde ¿qué me hacía falta? Me hacía falta el K21 y el K22. Yo lo llamé así, ¿no? Pero son las dos constantes, ¿sí? Las dos no constantes de filtración, sino la pendiente y la ordenada al origen. Fíjense que esto es
un artilugio matemático, ¿no? Es dar vuelta la ecuación de filtración. Calculo esas dos constantes, ¿sí? Las introduzco acá y obtengo la velocidad de lavado. Con el volumen de lavado, que era 1,5, y la velocidad de lavado, calculo el tiempo de lavado, que me da 12 minutos. ¿Sí? O sea que para lavar la torta que se me formó cuando hice la experiencia a 400 kilopascales en un filtro de prensa y marcos de 1 por 1,50, ¿sí? Y pasó determinado volumen, que no me acuerdo cuánto decía, con tantos marcos, con los 160 marcos, esos 157 marcos, me demora 12 minutos, ¿sí? En lavar con este volumen. O sea, lavo con 1,5 metros, lavo con 1500 litros, y me demora 12 minutos en pasar, en terminar el lavado, digamos, en terminar de pasar todo el líquido, esos 1500 litros. ¿Se entendió? Igual se los voy a subir a este, al 23 y a los otros, al 10, 11, 12 y 13, ¿sí? Se los voy a subir a todos esos, así que cuando se pongan a verlo, lo van a poder seguir, ¿sí? Siéntense de última, primero ustedes, sin verlos a los ejercicios, sin ver estos ejercicios, traten de hacerlo, traten de acordarse, vean el video, lo que quieran, y traten de hacerlo ustedes, ¿sí? Razonarlos. Igual, como les decía, los de la guía, los de la guía 2, el 21, ¿ven? El 21 es fácil, el 21 es una tontería, el 20, el 19, bueno, lo acabamos de hacer, el 18 pueden hacer, el 16, el 17, bueno, todos esos son del estilo que estuvimos viendo hasta recién, o sea, con lo que vimos y con lo que va a quedar grabado acá en el video, les va a servir como para ponerse y completar la guía, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, Bien, profe. el lunes es parcial de esto, ¿se acuerdan, no? Así que pónganse, bueno, cuando se pongan a estudiar, lo que sea, las dudas que les vayan surgiendo, vayan mandándome vayan enviándome las consultas, si tienen consultas, si no tienen, no hay problema. Pero envíenme las consultas, no tengo problema, yo en algún momento las contesto, a veces demoro más, a veces contesto, si es rápido puedo contestar desde el celular porque la veo en el momento y contesto, pero si no, bueno, si me tengo que sentar, a lo mejor es de un día para el otro, ¿sí? Estamos, chicos, los dejo, vayan a cenar o a dormir si ya cenaron, no sé. Muchas gracias. Listo, Hasta luego. adiós, nos Hasta vemos. luego, Chao, profe. profe, buenas noches. Profe. Chao, que descansen.